Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mi querida comunidad de amantes del entretenimiento y las historias que nos llegan al corazón. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listas para sumergirnos juntos en un tema que nos tiene a todos con el alma suspendida en un hilo de pura emoción. Hoy, como ya habrán visto por el título vibrante y lleno de promesas, vamos a adentrarnos en una historia de amor que ha cautivado a miles de corazones, una historia que promete culminar en un momento épico, Kerem y Hande. Y es que la propuesta de matrimonio está a la vuelta de la esquina. Sí, han leído bien, esa pregunta que todos esperamos con ansias está cada vez más cerca, y la anticipación, la esperanza y la ilusión están resonando en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de fans. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido con devoción la trayectoria de Kerem y Hande, no solo en sus deslumbrantes carreras artísticas que nos han regalado personajes inolvidables, sino también en su esfera más íntima, en su vida personal. Su relación siempre ha sido un faro de esperanza y un tema que genera una cantidad impresionante de comentarios, teorías y, sobre todo, de buenos deseos. La forma en que se miran, la complicidad que irradian, la manera en que se apoyan mutuamente, todo en ellos grita amor verdadero. Y ahora, con la posibilidad tangible de que den este paso trascendental, de que Kerem se arrodille y le pida a Hande que sea su esposa, la expectación se dispara a niveles estratosféricos. Por eso en este vídeo nos vamos a poner nuestro sombrero de detectives de la felicidad y vamos a desgranar todo lo que sabemos, todas las pistas que hemos ido recolectando con lupa, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y por supuesto, no nos guardaremos nada a la hora de compartir nuestras teorías más audaces y nuestros deseos más fervientes sobre cómo será ese momento que sin duda pasará a la historia de sus vidas y de la nuestra. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de romanticismo y especulación, quiero hacerles una petición que para mí es fundamental, un gesto que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Asterisco si aún no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo, es un gesto completamente gratuito, un clic que les asegura no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas, donde siempre nos esforzamos por traerles lo más fresco del entretenimiento, las noticias más jugosas y por supuesto esas historias que nos inspiran, nos emocionan y nos tocan el alma. Así que por favor denle a ese botón rojo de suscribirse, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Se los prometo, no se arrepentirán de formar parte de esta comunidad tan especial. Ahora sí, manos a la obra, equipo. Es hora de descorchar esta botella de ilusión y hablar de Kerem y Hande. ¿Por dónde empezamos esta maravillosa travesía? Quizás lo más lógico, lo más natural, sea tomar un momento para evocar los inicios, ¿verdad? Para recordar un poco cómo comenzó esta historia que hoy nos tiene a todos en vilo. Ustedes saben, y yo lo reitero con gusto, que su relación no fue precisamente un flechazo instantáneo que surgió de la nada, o al menos, eso es lo que las dulces confesiones que han compartido nos han contado. Se conocieron en el fragor de la grabación, en el set de una serie que para muchos de nosotros, y estoy seguro que para ellos también, marcó un antes y un después en sus carreras, un punto de inflexión que cambió el curso de sus vidas. La química entre ellos, eso sí, era innegable desde el primer instante en que compartieron pantalla. Se palpaba en el aire, se veía en la intensidad de sus miradas, en la naturalidad de sus interacciones. Pero como suele suceder en las historias más bellas, el tiempo, la convivencia, la construcción día a día de una conexión más profunda fueron los verdaderos artífices que tejieron la trama de su amor. Al principio, como muchos de ustedes recordarán, decidieron mantener su relación en un plano de mayor discreción. Vivíamos una época en la que las redes sociales no tenían el poder avasallador de hoy en día, y las parejas, especialmente las emergentes en el ojo público, tendían a ser más reservadas, a cuidar su intimidad con celo. Sin embargo, los rumores, esas mariposas en el estómago que anuncian una historia interesante, y los avistamientos cómplices no tardaron en hacer su aparición. Los fans, siempre con esa intuición especial y esa atención al detalle que los caracteriza, empezaron a notar esa complicidad que trascendía la pantalla, esa chispa que se encendía cuando compartían un espacio. Esas miradas que lo decían todo en cuestión de segundos, esas sonrisas tímidas y cómplices que se escapaban en medio de entrevistas apresuradas, todo ello alimentaba la fantasía colectiva, la espera. De que algo más, algo verdadero y profundo, estaba germinando entre ellos.
Y poco a poco, con la naturalidad que caracteriza a las relaciones auténticas, fueron confirmando esas sospechas, disipando las dudas y regalándonos un amor cada vez más transparente. Primero con sutiles menciones en entrevistas, pequeños guiños que solo los más atentos captaban. Luego con apariciones públicas más consolidadas, donde la incomodidad inicial se transformó en una cómoda familiaridad. Hasta que finalmente, y para la alegría de sus seguidores, hicieron su relación oficial, dándole el estatus que merecía. Y desde entonces hemos sido testigos privilegiados de un amor que no ha hecho más que crecer, que se ha fortalecido con cada desafío, que ha florecido con cada alegría compartida. Hemos visto cómo se apoyan incondicionalmente en sus proyectos profesionales, cómo celebran con euforia los éxitos del otro y, lo más importante, cómo están ahí, uno para el otro en los momentos más difíciles, en esas pruebas de la vida que ponen a prueba cualquier vínculo. Esa, señoras y señores, es la inconfundible señal de una relación sólida, ¿no creen? Una que no se alimenta solo de la pasión inicial, sino de un compañerismo inquebrantable, de un respeto mutuo profundo y de un amor que ha echado raíces firmes. Ahora sí, llegamos a la médula de nuestro encuentro de hoy, a la chispa que ha encendido la llama de este vídeo, la propuesta de matrimonio, pero ¿qué nos hace pensar que este momento tan esperado está realmente a la vuelta de la esquina? Bueno, hay una constelación de indicios, de señales que, si las miramos con atención, apuntan claramente en esa dirección. Y creo que es fundamental repasarlos uno por uno para entender la magnitud de lo que podría estar a punto de suceder. En primer lugar, la madurez emocional y la estabilidad que ambos han demostrado en su relación. No es un amor impulsivo, sino uno construido con paciencia y entendimiento. Han navegado por diferentes etapas, han tenido el tiempo y la oportunidad de conocerse en profundidad, de descubrir sus fortalezas y sus vulnerabilidades, y parece que han llegado a ese punto vital en el que ambos se sienten plenamente preparados y deseosos de dar el siguiente gran paso. Se les ve más asentados, más seguros el uno del otro, y esa seguridad es un indicador clave de que están listos para construir un futuro juntos. Además, en las últimas entrevistas y apariciones públicas, tanto Kerem como Hande han deslizado comentarios que para nosotros, que estamos atentos a cada palabra, parecen ser claros presagios de lo que vendrá. Hablan con frecuencia del futuro, de proyectos a largo plazo, y en muchas de esas conversaciones, esos proyectos de futuro incluyen la idea de construir un hogar sólido, de formar una familia. No es una casualidad que estas menciones estén surgiendo con más frecuencia ahora. Es como si estuvieran preparando el terreno, de alguna manera sutil pero efectiva, para anunciar una noticia que sin duda, cambiará sus vidas para siempre y las de quienes los queremos. Y por supuesto hemos sido testigos de gestos y detalles que han captado la atención desmedida de sus seguidores más fieles y perspicaces. Pequeños regalos cargados de significado, declaraciones de amor públicas en redes sociales que llegan directamente al corazón, escapadas románticas que parecen tener un propósito más allá del mero placer, como si estuvieran marcando territorios, creando recuerdos que serán el preludio de algo más grande. Es como si estuvieran enviando señales sutiles, mensajes codificados, invitándonos a ser parte de esta alegría inminente que se cierne sobre ellos. Y nosotros, encantados de la vida, estamos aquí, dispuestos a interpretar cada una de esas señales, a descifrar cada uno de esos mensajes de amor. Y no podemos obviar, tampoco, la enorme presión y las altas expectativas que siempre existen cuando una pareja de figuras públicas de su calibre está involucrada. Los fans somos muy vocales, expresamos nuestros deseos con una pasión contagiosa, y no es de extrañar que Kerem y Hande sean plenamente conscientes de los anhelos de su público. Quizás esta sea en parte una de las razones por las que, si la propuesta es inminente, ellos también estén sintiendo esa emoción adicional, esa energía contagiosa de saber que tanta gente en el mundo está deseando con todas sus fuerzas, que sean profundamente felices. Entonces, ¿cómo imaginamos que será esa propuesta? Aquí es donde entra la magia de la especulación, donde dejamos volar nuestra imaginación y nos convertimos en guionistas de este hermoso romance. Yo, personalmente, creo que Kerem, con esa alma romántica que tanto le caracteriza, no escatimará en detalles. Me lo imagino planeando algo íntimo, cargado de sentimiento, quizás en un lugar que sea sagrado para su relación, un rincón del mundo que tenga un significado especial para ambos. Podría ser un paisaje natural de ensueño que les robe el aliento, un restaurante con vistas panorámicas que robe el corazón, o incluso en la calidez y la intimidad de su propio hogar, rodeados de los objetos y recuerdos que atesoran. Imagino que las flores estarán presentes, porque ¿qué propuesta de matrimonio estaría completa sin flores?
Seguramente serán sus favoritas, esas que con solo verlas les evocan recuerdos de momentos compartidos. Y por supuesto, no puede faltar la asterisco música, esa banda sonora que ha acompañado cada paso de su historia, esa melodía que evoca sus emociones más profundas. Y el asterisco anillo, el anillo. Sin duda será algo espectacular, una joya que deslumbre, pero más importante aún, que sea el símbolo perfecto de su amor, el reflejo del compromiso eterno que están a punto de sellar. Quizás tenga un diseño único que encarne sus personalidades, o que lleve grabado algún detalle o anécdota que solo ellos dos conozcan y que lo haga infinitamente valioso. Y en cuanto a las asterisco palabras, esas que saldrán de lo más profundo de su ser, espero que sean sinceras, emotivas, que fluyan con la naturalidad del amor verdadero. Esos momentos, esas declaraciones de amor, son los que quedan grabados para siempre en la memoria, los que se repiten una y otra vez en los recuerdos más preciados. No creo que Kerem opte por una propuesta multitudinaria y pública, al menos no en el acto inicial de la pregunta. Me inclino a pensar que Kerem querrá que sea un momento profundamente privado, un instante de pura conexión, de intimidad y de vulnerabilidad compartida entre ellos dos, antes de que decidan compartir la feliz noticia con el resto del mundo. Pero, ¿y Ande? ¿Cómo creen ustedes que reaccionará? Yo estoy completamente segura de que estará emocionadísima, conmovida hasta las lágrimas. Ella también ha demostrado en innumerables ocasiones, con gestos y palabras, lo profundo que es su amor por Kerem. Me la imagino con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, con una sonrisa radiante que ilumine todo el lugar, un sí, quiero, rotundo, lleno de amor y convicción que selle para siempre su unión. Ahora es fundamental recordar, y esto lo digo con la seriedad que amerita, que aunque todos estos indicios son abrumadores y nos llenan de esperanza, asterisco hasta que no haya un anuncio oficial por parte de ellos, todo esto sigue siendo parte de la maravillosa ilusión, pero precisamente es esa ilusión, esa anticipación cargada de buenos deseos, la que hace que este momento sea tan electrizante, ¿no creen? La espera, la incertidumbre mezclada con la alegría anticipada, esa sensación de querer que la felicidad de quienes admiramos se concrete. Y no podemos ignorar, en el vertiginoso mundo del espectáculo, que asterisco las cosas a veces toman giros inesperados, pero honestamente, observando la trayectoria de Kerem y Ande hasta ahora, su historia ha sido tan hermosa, tan coherente y tan sólida, que es difícil no creer en este futuro que parece tejerse ante nuestros ojos. Han sabido superar desafíos, han crecido juntos como pareja y como individuos, y han construido una relación que sin duda inspira a muchísimas personas a creer en el amor duradero. Piensen en la etapa que se avecina si esta noticia se confirma. Si deciden casarse, será la apertura de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo repleto de nuevas experiencias, de crecimiento personal mutuo y de una consolidación aún mayor de su amor. Imaginen las celebraciones, la boda soñada, las futuras familias que podrían construir. Es un camino que sin lugar a dudas, les traerá una cantidad inimaginable de felicidad y plenitud. Muchos de ustedes seguramente estarán preguntándose ya cómo serán las asterisco alianzas, el diseño de la asterisco ceremonia, la lista de asterisco invitados. Y aunque especular es parte de la diversión y de la emoción, lo más importante, lo que realmente deseamos todos como seguidores, es que ellos sean asterisco felices. Que encuentren en esa unión la plenitud que merecen y que construyan juntos el futuro que anhelan. Además, el simple hecho de que estén considerando el asterisco matrimonio, que estén hablando de compromisos a largo plazo, dice muchísimo de la seriedad y la profundidad de su relación. En un mundo donde las relaciones pueden ser a veces tan efímeras, ellos parecen estar apostando firmemente por un amor duradero, por un compromiso de por vida, y eso, señoras y señores, es algo verdaderamente admirable y digno de aplauso. Para mí personalmente Kerem y Ande representan esa asterisco pareja ideal que muchos de nosotros aspiramos a tener en nuestras vidas. Son talentosos, exitosos en sus carreras, pero lo más importante, parecen ser dos seres humanos que se aman profundamente, que se admiran y que se apoyan incondicionalmente. Verlos juntos tan felices, tan compenetrados, es una inyección de optimismo y de fe en el amor para todos nosotros. Así que ahora les lanzo la pregunta a ustedes, mi increíble comunidad, ¿cómo creen que será la propuesta? ¿Qué consejos le darían a Kerem para ese día tan especial? ¿Qué esperan ustedes de esta posible boda? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías más locas y sus deseos más sinceros en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa es lo que hace que este canal cobre vida, que sea un espacio de diálogo y de conexión.
En resumen, hemos recorrido juntos la hermosa historia de amor de Kerem y Hande, hemos analizado las señales que nos indican que la propuesta de matrimonio está cada vez más cerca, y hemos compartido nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestras especulaciones sobre cómo será ese momento tan esperado. Lo que está claro, más allá de cualquier duda, es que su relación inspira, ilusiona y nos recuerda a todos la belleza inigualable del amor verdadero. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de emociones y de expectativas. Ha sido un placer inmenso compartir esta reflexión con ustedes. Espero de corazón que la noticia que todos esperamos con tanta ansia se haga realidad muy pronto y que podamos, de una u otra forma, celebrar juntos la inmensa felicidad de Kerem y Hande. Recuerden, si han disfrutado de este vídeo y si la historia de Kerem y Hande los ha conmovido tanto como a mí, por favor denle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son devotos seguidores de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que nos harán soñar y vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.